En esta hora, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración y luego entramos en la palabra del Señor y en la enseñanza doctrinal de esta noche. Padre, en esta hora te damos gracias por todo lo que tú nos permites hacer, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida de tu pueblo a través de esta enseñanza doctrinal, que sea de bendición para los que están aquí en esta noche, Señor, y también para los que van a oír, Señor, en sus casas o donde quiera que oigan esta enseñanza. La enseñanza de tu palabra, Señor, es importante para todos. En esta hora te pido que tomes el control en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En esta hora, hermanos, vamos a comenzar hablando algunas cosas y después vamos a ir entrando en las enseñanzas y ya leyendo versículos de la palabra del Señor. Primero vamos a abrir los reglamentos ahí en la página 5 para los que lo tienen, en las bases doctrinales de nuestra fe. Quisiera decir en primer lugar acerca de la necesidad de establecer bases doctrinales. Hay diferentes razones por las cuales nosotros tenemos que establecer bases doctrinales, pero yo sé que esto usted también lo sabe, hay demasiadas falsas doctrinas, demasiadas. Y hay doctrinas, este es el gran problema, de que las falsas doctrinas se han infiltrado hasta dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Entonces usted va a tener ahora, año 2025, diferentes iglesias cristianas, pero practicando diferentes doctrinas. Entonces, es un problema que nosotros estamos enfrentando y voy a decir esto con mucho dolor. Y como lo dice la palabra del Señor, ahora nosotros estamos enfrentando doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Doctrinas que pervierten, que destruyen, que cercenan la palabra del Señor, que desvían a las iglesias de la verdadera adoración a Dios. Y uno de los problemas de las falsas doctrinas es que cuesta identificarlas cuando una persona no estudia la palabra de Dios. Entonces llega la gente que no conoce nada de la Biblia a las iglesias, y la gente que no conoce el mundo cristiano piensa que todas las iglesias hablan lo mismo. Hablando de las iglesias cristianas. Y dicen, bueno, las católicas al menos hablan todo lo mismo. Mentira, pero todas igual, ¿verdad? Pero la iglesia cristiana tiene un problema y es de que no todas las iglesias cristianas son iguales o comparten los mismos lineamientos doctrinales. Déjeme decir una cosa muy clara esta noche. Hay doctrinas que son vitales para la salvación y hay doctrinas o hay reglamentos doctrinales que no interfieren en su salvación. ¿Me explico? Hay doctrinas que no se pueden cambiar. Hay doctrinas que no se pueden negociar con nada. Por ejemplo, el que no cree que Dios se hizo hombre está perdido. Así de fácil. Dios se hizo hombre de carne y hueso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Jesús, llamado Jesús, era Dios y era hombre? ¿Cuántos lo creen? Claro que sí. Antes de nacer lo era. Cuando nació era Dios, era hombre. Y hoy esta noche Él sigue siendo el Dios eterno. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo perdona pecados? Eso no se puede cambiar, hermanos. Pocas palabras, si alguien dijera, no, es que yo soy bueno y es que como soy bueno puedo alcanzar eso es el peor error que una persona puede creer, que por portarse bien se va a ir al cielo. Nadie por portarse bien se va al cielo. Se van al cielo los que han sido lavados de sus pecados por la sangre de Jesucristo. Son doctrinas cardinales. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó al tercer día? Levante la mano el que cree que Jesús está vivo esta noche. Eso no se puede cambiar, hermano. Y resucitó en un cuerpo que tenía todavía las marcas de los clavos. Un cuerpo ya no corruptible, incorruptible, un cuerpo inmortal, pero tangible. Que se podía tocar. Jesús le dijo a Tomás, toca, aquí están las marcas. Mete tu mano en mi costado. Porque él no creía. Eso significa de que podían tocar, pero desaparecía. Es decir, no era ya regulado
por las cosas físicas, semejante al cuerpo que vamos a tener cuando resucitemos o cuando seamos arrebatados. El mismo cuerpo, cuerpo glorificado. Entonces, esas doctrinas no se pueden cambiar, no se pueden alterar. Si esas doctrinas se alteran, la salvación corre peligro. Si alguien dijera, no fue Dios que se hizo hombre o se encarnó, corra de ahí, porque esa es una doctrina errada. Si alguien dice, no solo la sangre de Cristo, también las buenas obras, corra de ahí, falsa doctrina. No, Jesús no resucitó en un cuerpo tangible. Corra de ahí, doctrina errada. Pero hay otras doctrinas que no son necesarias para la salvación. ¿Alguien me puede decir una? ¿Perdón? El manto, la cubierta de la cabeza, ¿verdad? No se vayan a revelar, ¿verdad? Pero hermano, es un asunto que no es necesario para la salvación. Ahora, trae bendición. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Y ya lo hemos enseñado anteriormente. Pero pues es un asunto que yo no me ando rasgando la vestidura. La hermana, mira, no. Un asunto, pero si va a estar en el altar es necesario. Si va a tener privilegio es necesario. Bueno, esa es nuestra doctrina. Me ocurrió algo. Otra doctrina, dígame usted. Dígame otra doctrina. El bautismo en aguas. El bautismo en aguas no es necesario para la salvación. Porque el ladrón en la cruz es un vivo ejemplo que no se pudo bautizar. Y ahí nosotros vemos que la promesa del Señor es: estarás conmigo hoy en el paraíso. Porque ¿qué hizo el ladrón que le salvó? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó que él era el rey, el heredero al trono de Israel, el Mesías, el que esperaba la humanidad. Y solo eso lo salvó. Hermano, si nosotros queremos acumular un montón de obras sobre la fe para salvarnos, eso no es necesario para su salvación. Pero mantener su fe en Jesucristo sí es necesario. Y cuando usted mantiene su fe en Jesucristo, automáticamente da obras. ¿Me explico? Las obras solamente son un testimonio de que usted es salvo. Usted no actúa bien para salvarse. Usted actúa bien porque la salvación tocó su alma. Por eso ha cambiado. Entonces las obras simplemente testifican de la salvación que yo tengo internamente. No es que me salven las obras, pero yo me porto bien, yo trato de cumplir la palabra del Señor. Yo vivo para Dios porque el Señor vive aquí adentro. Él vive en mí y en usted también. Entonces es necesario establecer las bases doctrinales dentro de una iglesia. ¿Qué es lo que creemos? ¿En qué creemos? Porque si no, de repente, si no establecemos bases doctrinales, de repente viene alguien y empieza a traer una doctrina que yo lo he visto en diferentes iglesias, denominaciones, una doctrina de demonios a la iglesia y empieza a contaminar y a destruir la iglesia. Allá por los años 90, creo que finales de los 90, empezó una doctrina llamada G12. ¿Cuántos se acuerdan de esa doctrina? La G12. Esa doctrina G12 hacían ellos retiros. De ahí viene la famosa palabra retiros. Entonces, una de las tácticas, claro, eso todavía tendría que ser hasta una enseñanza, porque ellos tenían una táctica bien satánica de hacer sus retiros. Y era de que ellos llegaban a las iglesias, reclutaban a un miembro de la iglesia y este miembro reclutaba a otros miembros, pero una de los requisitos es que no le dijeran al pastor ni a los líderes de la iglesia. Y que los iban a llevar a un retiro espiritual donde iban a experimentar lo que en su iglesia jamás habían experimentado. ¿Alguien habrá ido a uno de esos retiros del G12? Bien, usted sabe de lo que estoy hablando. Entonces, sí, porque eso fue un asunto que dividió iglesias de las más grandes en todo el mundo, hermanos. Entonces, claro, nosotros los pastores nos alarmamos y empezamos a ver, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esto?
Y empezaron los pastores a ver en aquel tiempo, porque eso se extendió todavía. Cuando yo empecé a pastorear, todavía estaba destruyendo iglesias esa doctrina, pero no me voy a meter ahí. Ellos hacían regresiones psicológicas y empezaban a escribir sus pecados y a clavarlos en una cruz. La gente caía poseída, llena de demonios. Son doctrinas de demonios. Entonces usted tiene que aprender a identificar cuáles son las doctrinas de demonios. Obviamente, cuando algo va en contra de la Biblia, ya usted identifica que eso no es correcto. Desde el momento que ellos decían, no le diga a los líderes ni al pastor, vamos, ya ahí corre peligro. Mire, usted va a experimentar lo que nunca ha experimentado en su iglesia, corre peligro. Cuestione esas conversaciones. Muy bien. ¿De dónde surgen entonces las diferentes doctrinas? Esta iglesia, nosotros, como muchas iglesias, somos pentecostales. Somos pentecostales. Y alguien diría, ¿y qué palabra hebrea es esa? Bien. La palabra pentecostal viene de esa línea que cree o creemos en el derramamiento del Espíritu Santo y los dones espirituales. Hermano, yo le doy infinitas gracias a Dios que yo he crecido en una iglesia pentecostal. Porque Dios se mueve en las iglesias pentecostales, de veras. Dios se mueve. Ahora, en la línea pentecostal hay muchas iglesias. Está Asamblea de Dios, Iglesia Cuadrangular, Iglesia Misión Internacional, misiones grandes que tienen más de 100 años de existencia. Están diferentes iglesias, diferentes denominaciones, como le llamamos. Entre todas ellas, ahí nos levantamos nosotros la banderita, Peniel, ¿verdad? Ya casi los 50 años. Y ha sido de bendición, al menos para mí, esta doctrina. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Esta doctrina y esta misión ha sido de mucha bendición espiritual para mi vida. Entre medio de todas las doctrinas pentecostales, váyame siguiendo, ya vamos a leer el reglamento. En medio de todas las doctrinas pentecostales, de las iglesias pentecostales, están las iglesias proféticas. Nosotros somos una iglesia profética. Creemos que Dios habla a través de los hombres en don de profecía. Eso es una cosa muy linda, hermanos. Yo le voy a ser honesto, y como se los decía por allá a mis hermanos, las iglesias proféticas son difíciles de pastorear a veces. De veras. Por muchas razones. Pero cuando Dios se mueve, se mueve. Y se mueve de verdad. Porque nosotros andamos ahí tratando de inventarnos un temblor nuevo. Ni a ver si hacemos un trencito aquí. No. Las veces que Dios se ha movido aquí en la iglesia, se mueve de verdad. No estamos tratando de falsificar nada. Yo no trato de falsificar nada. Yo que soy menos expresivo que muchos. Ni lisonjero, ni nada. A mí yo soy así. Pero cuando Dios se mueve, se mueve. Y eso hay que darle gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo no cuesta 5 centavos ni 6 en cualquier rincón. Una iglesia que tenga la bendición del Espíritu Santo es una iglesia que hay que darle gracias a Dios, hermano. ¿Y sabe qué? Dios está con nosotros en este lugar. Dios a veces nos toca en las alabanzas, en los mensajes, en las ministraciones. Dios nos quita las cargas y nosotros salimos nuevos de este lugar. Entonces hay diferentes denominaciones. Allá por el año 1517 salió un hombre alemán llamado Martín Lutero, que era un católico, un cura, y él dijo, halló la Biblia, la empezó a leer y dijo, no, es que ¿por qué enseñamos acá en la iglesia católica si la Biblia dice otra cosa? Entonces empezó a rebatir diferentes doctrinas que la iglesia católica sostenía, como el purgatorio, la salvación. Usted sabe que en un tiempo la iglesia católica vendía indulgencias, es decir, ellos vendían un papel que decía que sus pecados eran perdonados para siempre. Claro, la iglesia católica ha hecho, con todo el respeto de algún católico que vea por ahí, que yo no tengo nada contra las personas, pero sí contra la religión católica, porque la religión católica se está llevando al infierno millones de personas en todo el mundo, con doctrinas totalmente erradas de la palabra de Dios. El purgatorio, el tiempo que vendieron indulgencia, el bautismo de niños, diferentes cosas que no están en la Biblia ni son avaladas por la Biblia.
Entonces la gente que no lee la Biblia ni le gusta leer la Biblia, y lamentablemente hasta dentro de las iglesias cristianas, son confundidos por ese tipo de doctrinas. Entonces sale este hombre, Martín Lutero, y por eso es que la Iglesia Católica le empezó a llamar a los cristianos luteranos. Porque ellos dijeron, no, es que los cristianos no nacieron de Cristo. La Iglesia Católica sí nació de Cristo, pero los cristianos nacieron de Lutero. Imagínense qué cosa más terrible. Y nos llaman protestantes porque en ese tiempo se le llamó la Reforma Protestante. Ahí está en la historia. Y le llaman a los cristianos, o nos llaman protestantes, los católicos, porque esa es la historia popular que maneja el Vaticano y el catolicismo para hacernos ver como los hermanos separados. No, hermano, esta doctrina que nosotros predicamos se remonta hasta la sangre de Cristo, hasta el Gólgota. Allá donde el velo se rasgó, de ahí viene nuestra doctrina del Señor Jesucristo, que es Lutero ni que nada. El grande se llama Jesús. El grande se llama Jesús. Quien nos ha rescatado se llama Jesús, no Lutero, que fue como muchos en la historia, un hombre que Dios usó, porque después él tradujo la Biblia, ya no me recuerdo más tanta historia, lo tradujo del latín al alemán, del alemán se tradujo al inglés, y de ahí vinieron las imprentas, el trabajo de imprenta de la Biblia y de traducción de la Biblia, desde el año medieval, del 1500, hasta nuestros días. Claro, desde ese tiempo hasta nuestros días han salido diferentes denominaciones. Estaban los puritanos, los cuáqueros, los bautistas, los pentecostales. De ahí, ¿por qué? Porque la gente empezó a leer la Biblia y empezó a interpretar las doctrinas de la Biblia, y de ahí nacen las diferentes denominaciones que ahora nosotros conocemos. Entonces hay una importancia en todo esto, y por algo Dios lo permite en la historia de esta manera. Porque la gente, hermanos, yo sé que hay algunas personas que no les gusta esta iglesia. Usted está aquí porque le gusta. Hablo de los que no vienen, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios hace? Dios ha puesto iglesias donde también hay salvación, pero donde si a usted no le gusta acá, puede ir allá. ¿Sí me explico? Que se puede salvar. Entonces Dios pone diferentes predicadores, diferentes maneras. Yo conozco gente que no le gusta las iglesias proféticas, pero eso no es problema. Hay iglesias bautistas. Usted quiere una iglesia calmadita, no, el hermano mucho grita. A mí no me gusta. Ahí están las bautistas. No aplauden, su himnario, su pianito, no batería, nada. Las hermanas no trabajan. O sea, donde usted quiera, pero predican la verdad. Predican que Jesucristo es el Señor. Estudian la Biblia. Entonces usted quiere, entonces Dios ha permitido que se disemine la iglesia por todo el mundo, donde establece Él puertas. Yo lo llamo puerta porque esto es una puerta de salvación para el ser humano. Entonces le he traído por la historia, vamos a ir aterrizando, ¿verdad? En Iglesia Peniel, porque nosotros estamos acá y esta es la doctrina que voy a predicar hasta que el Señor me lleve con Él. Esto es lo que está en mi alma. Lo que yo hablo es lo que está aquí adentro de mí para usted. Entonces, allá en el año 1980, Dios levanta esta iglesia con principios bastante sencillos, bastante humildes, con iglesias, ¿verdad? Gente campesina, que no es de menospreciar, porque esos son nuestros inicios. Y a mí me gustan mucho nuestros inicios. No es de gente arrogante, no es de gente pudiente, es de gente que se agarró de la mano del Señor y vio la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Yo quiero seguir haciendo lo mismo. ¿Cuántos quisieran agarrarse de la gloria del Señor y salir adelante como iglesia? Así quiero salir adelante yo. No con poder humanos ni metodologías humanas, con el poder del Espíritu de Dios. Gracias a Dios, el fundador de la iglesia, hermano Heriberto, sigue vivo. Está en una etapa ya, ¿verdad? Un hombre anciano, pero ahí está. Claro, nosotros, Dios nos ha traído para Estados Unidos y Dios ha permitido que la iglesia también se expanda de alguna manera y aportar en este gran lienzo de la salvación un granito de arena para que la gente se salve. Y gracias a Dios, yo he conocido a Dios en Peniel. ¿Cuánto? Levanten la mano el que ha conocido a Dios en Peniel, hermano. Yo he conocido al Dios de los cielos en Peniel.
Y quizás algunos han venido de otras denominaciones, pero que también se han encontrado al mismo Dios en este lugar. Un Dios de poder y de gloria. Oh, gloria a mi Jesús. Hermano, qué lindo es Dios. Lo hemos hallado y no nos queremos separar de Él. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Yo siento la presencia de nuestro Dios con nosotros. Qué lindo esto. Entonces vamos a las bases doctrinales de nuestra fe. Usted puede decir, ese reglamento no me gusta. Muy bien, no hay problema. Es un reglamento. Lo que manda es la Biblia, pero este reglamento también nos ayuda a mantener un orden interno. ¿Me explico? No es que el reglamento es sagrado. No. El reglamento es solo un lineamiento de orden interno de una iglesia. Y esto lo va a hallar en todas las iglesias. Porque, ¿qué le parece si nosotros fuéramos una iglesia desordenada? Ay, ¿y cómo nos sentamos? Vaya, una silla viendo para acá, otra viendo para allá, otra viendo para allá, otra, y así. ¿Se vería bien o mal? Mal. El orden es bonito, en todo es bonito el orden. Sin orden hay problemas. Imagínense que no tuviéramos clases para niños en la iglesia. Muchos no vinieran al culto, porque hay niños tremendos. Y el niño, usted no lo pone a hacer algo, eso es como una soda batida, así. De veras, el niño es así. Yo una vez nos quedamos riendo porque el hijo de un pastor estaba pequeñito, pero era tan activo, hermano, que iba así, mire, caminando, iba así, como que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero es que estaba hiperactivo, no hallaba qué hacer. Y así son algunos de nuestros niños. Al menos yo, mis hijos, no los pudiera tener así todo un culto. Más si el pastor enseña, eso es imposible. Entonces, ¿qué le parece si no hubieran clases para niños? Toda iglesia necesita un orden, no solo para que guste, sino para que camine de una manera sana. Si no hay orden, crecemos y caminamos como un arbusto. Evidencia, ¿verdad? De lo que yo estoy predicando esta noche. ¿Ya ven? Imagínense todos los 50 niños aquí adentro, hermano. Dios mío, la guerra. Y así traen los nietos a los abuelos. Bien. Vamos a la página 5 y aquí comenzamos con el reglamento doctrinal. Las bases doctrinales de nuestra fe. Las escrituras. Creemos en la completa inspiración verbal de la palabra de Dios. Creemos que los escritos originales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no contienen error alguno y constituyen además a la autoridad suprema y decisiva para la fe y la vida. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Levanten la Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? No me vaya a levantar teléfonos ni tal, por favor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? Hermano, ¿cuántos creen que esta es la palabra bendita de Dios? Aleluya. Creemos que esta es la palabra de Dios. No hay otro libro que se merezca el respeto que la Biblia se merece, ni que tenga la autoridad que la Biblia tiene. Usted venera otro libro y respeta otro libro, ya está mal. La Biblia es totalmente inspirada por Dios, y cuando decimos que no contiene errores, hay errores de traducción, sí las hay, pero no alteran las doctrinas cardinales de la Biblia. Hay errores de números, de nombres, pero jamás va a encontrar un error que contradiga una doctrina que sea vital para la salvación del ser humano. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar algo que contradiga que Cristo fue manifestado en carne. Por ejemplo, no va a encontrar eso. Todo es congruente. Aún el Antiguo Testamento, esto es una cosa tan impresionante, que una persona venga, diga algo y profetice de algo, 500 años, otra persona diga lo mismo sin haber conocido esta ni oído lo que esta dijo. Y empieza así la Biblia, unas referencias impresionantes que no hay otro libro que lo tenga. Mencióneme el libro que usted quiera, no lo tiene. La supervivencia de la Biblia, la traducción de la Biblia, la manera que la Biblia ha cambiado la vida de millones de personas en la tierra, incluyendo la mía. Me ha cambiado la vida la palabra de Dios, y yo sé que la suya también.
Creemos en las Escrituras, creemos en Dios, creemos que Dios existe en tres personas. Esta también es vital: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son un solo Dios con la misma naturaleza, atributos y perfección. ¿Cuántos creen que Dios es tres personas? Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Tres personas, pero un Dios. Y esto, hermano, mire, todo esto lo hemos visto en la escuela de teología. Si usted no está estudiando, métase a estudiar. Viera qué bonito es aprender. Y estuvimos viendo lo que era bibliología y hablando también de la Trinidad de Dios de una manera un poco detallada. Pero aquí vamos rapidito. Nosotros creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no creemos, hay una doctrina que es bastante grande en el mundo, que es la doctrina de los Jesús solo o unicitarios. Ellos creen que solo Jesús. No hay Padre, no hay Espíritu Santo. Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es el Padre. Y quien se manifestó en el Antiguo Testamento no era sino Jesús. Es decir, no existe para ellos la Trinidad de Dios. Claro, encontramos una lucha en esta doctrina, o al menos una deficiencia, cuando nos topamos con los textos en los cuales el Señor, por ejemplo, es bautizado. Y cuando el Señor es bautizado, dice, ¿qué dice la Biblia? Se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, o en quien tengo complacencia. Y desciende el Espíritu Santo, dice la Biblia, en forma corporal como de paloma. Si Jesús era solo, ¿quién le estaba hablando? Ahí nosotros vemos la manifestación de la Trinidad de Dios. Y no es que la Trinidad existe hoy, pero no existió ayer. Dios es trino desde siempre. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio, un pasado remoto, que no tenemos registro de él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, es decir, la palabra, Jesús. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ya Cristo estaba con el Padre, pero el Padre es Espíritu. Cuando nosotros leemos en la Biblia que la mano de Dios y los ojos de Jehová, eso solamente es una ilustración para que nosotros entendamos. Pero Dios es espíritu, no tiene ojos, pero mira. No tiene una mano física, pero toca. Pero ¿quién es la manifestación de este Dios invisible? Dígame usted. Exacto. Dígalo con propiedad y autoridad. Cristo es la manifestación del Dios invisible. Usted está bien, usted, el que veía a Jesús, estaba viendo a Dios hecho hombre. Qué maravilla esa más grande. Eso es algo, todos han concluido de que la doctrina de la encarnación o la encarnación de Cristo es el misterio más grande de Dios. ¿Cómo Dios se hizo hombre? Es algo incomprensible. Pero ahora nosotros tenemos una persona que también estuvo en el Antiguo Testamento. Esa persona está aquí con nosotros en esta hora. Es el Espíritu Santo de Dios. Imagínense qué lindo. El que sopló sobre los huesos secos, el que estuvo en el aposento alto, está aquí en esta noche con nosotros, dándonos alegría, llenándonos. Tres personas. Y eso lo vemos en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hubieron manifestaciones de Cristo. Allá cuando se presenta el ángel de Jehová, que era una manifestación nada más y nada menos de Cristo, que se le aparece, por ejemplo, a Josué y le dice: Josué, ¿quién eres tú? Y el ángel le dice: yo he venido como el príncipe del ejército de Jehová. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Y quién dijo eso? El gran yo soy. Y dice la palabra del Señor: y Josué se postró delante de él. Si usted lee en Apocalipsis, cuando el ángel está dando la revelación del Apocalipsis a Juan, el apóstol, Juan llega a un momento de que es una revelación tan magnífica, grande, poderosa, maravillosa, que quiere adorar al ángel. ¿Lo ha leído? Ya por el capítulo 19. Y le dice: no me adores a mí, adora
a Dios. Ningún ángel fuera tan torpe de recibir adoración. Si uno se postra delante de un ángel, el mismo ángel lo pone de pie a uno, porque el único que se merece la gloria y la adoración es el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Y ahora nosotros vemos que cuando viene la revelación, la resurrección de Cristo, y se postra, cuando aparece delante de Tomás, Tomás se postra y le dice: Dios mío, Señor mío, y lo adora. Y ahí podemos ver que Jesús recibe adoración. Cuando está en el Monte de los Olivos, dice que llegaron todos, como 500, y le adoraron, literalmente, y le adoraron. Claro, si leemos todos esos versículos no vamos a estar aquí toda la noche. Después vamos a estar ya detalladamente hablando de la Trinidad, ya con detalles. Creemos en el Señor Jesucristo, su existencia eterna como Dios. Creemos que Jesús es Dios desde siempre. Eso es lo que la iglesia cree. Su encarnación y nacimiento virginal lo creemos. Su muerte en la cruz como sustituto en la expiación del pecado o por el pecado, lo creemos. Creemos en su resurrección de la muerte, literal y corporal. No es que apareció después, resucitó como un espíritu, no, corporal, con un cuerpo. Su actual ministerio de intercesión en el cielo, ahí está nuestro Señor. Y su futuro regreso a la tierra. Esto lo creemos, es lo que la iglesia cree. Creemos que Jesús volverá otra vez a la tierra, visiblemente, y todo ojo le verá. Pero antes de eso vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. El hombre, estas son las bases doctrinales. El Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad o deidad. Convence al hombre de pecado, lo regenera, lo bautiza, lo sella, mora en el creyente y lo aparta a una vida santa. Es el Espíritu Santo quien guarda y da poder a los creyentes día tras día. Es el maestro de la palabra de Dios y la guía para la vida diaria. Creemos en el Espíritu Santo. Hermanos, si hay una cosa linda es creer no solo en el Espíritu Santo, sino en su manifestación y en su caminar con nosotros todos los días de nuestra vida. Mientras el Espíritu Santo esté con nosotros y nosotros estemos en comunión con Él, la iglesia no puede ser engañada. Tampoco puede sufrir derrota. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, Él nos guiará como aquel que desposa y nos dará la mano de la amada iglesia con la mano del Señor en el cielo. El Espíritu Santo nos llevará hasta allá. Dependamos del Espíritu Santo. Vivamos en el Espíritu Santo. Creemos en el hombre. El hombre fue inocente y puro, lo creemos. Creemos que Adán cayó por el pecado de desobediencia. De ahí que todos los hombres después de Adán sean corruptos por naturaleza, en cuerpo, alma y espíritu. Terrible. Por lo tanto, todos los hombres necesitan redención. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Muy bien. Voy a dar chance, si alguno tiene una pregunta, levante la mano. Amén. Vaya. Creemos en la salvación. Número uno, que creemos que la salvación es por gracia, un regalo de Dios, no por obras. ¿Cuántos creen eso, hermano? Creemos en la salvación, que la salvación demanda arrepentimiento, es decir, cambiar nuestro propio camino para seguir el camino de Dios, aunque el arrepentimiento también es una gracia, hermanos, que Dios le da al ser humano. Un momento que Dios permite que el ser humano pueda tener para arrepentirse. Ya vamos a hablar también del arrepentimiento, que es el tema que le sigue es el segundo tema. La salvación es a través de la fe en Jesucristo en forma personal. Todos aquellos que reciben a Jesucristo son regenerados por el Espíritu Santo y son hechos hijos de Dios. Los frutos de la salvación se manifiestan en una vida nueva y cambiada. Es lo que le decía. Los frutos o las obras son simplemente lo que testifica de que hay salvación en mí. No es que me porto bien para salvarme.
creemos en la iglesia, creemos que es el cuerpo de Cristo y que se compone de todos aquellos que le han recibido como Señor y Salvador y le obedecen a Él. Creemos en sus ordenanzas, bautismo en agua, según Mateo 28:19, la Santa Cena, el matrimonio, sanidad divina, bautismo en el Espíritu Santo, dones espirituales en la actualidad. Creemos en el gran mandamiento divino de ir y predicar el Evangelio. Y sabe que todo esto, hay muchas cosas que hay gente dentro de las iglesias cristianas que no la cree. Aunque se los hayamos leído aquí clarito, hay gente que hay algunas cosas que diferiría conmigo acá. Pero nosotros no lo creemos solo porque esté en un reglamento, no, lo hemos comprobado con la Biblia. Entonces todo esto, que es un recuento de cierta doctrina, la vamos a ir estudiando en los cultos de doctrina. En cuanto a los dones espirituales, nosotros creemos en la manifestación de los 9 dones espirituales. Yo creo que Dios puede manifestar esos dones hoy, en el año 2025. Que nosotros algunos no los conocemos, hermanos, aunque déjeme decirle, uno de los ministerios más vastos es el ministerio profético. Porque cuando uno ora o hay una manifestación del Espíritu Santo, a veces hay interpretación de espíritus, discernimiento de espíritus. Y de repente, y eso a veces hasta usted lo siente. Este hermano viene triste. Nadie le ha dicho nada, pero usted lo siente. Y lo ve igual que todos los días, pero lo siente. Discernimiento de espíritu. ¿Y por qué a veces se manifiestan esos dones en la iglesia? En toda la iglesia. Porque el Espíritu Santo habita en todos ustedes. Y a veces se manifiesta el don de sanidad. Sanidad divina. Dios usa a los diáconos cuando están orando y sana a los enfermos. Le da fuerza. A veces hay palabra de sabiduría y se manifiesta en los consejeros, en los que dan consejos dentro de las iglesias. Entonces a veces usted va y hay una persona que es, por eso a veces la iglesia no tiene dones, porque no sabe qué pedir. Porque como no conoce la manifestación de los dones, no puede pedir lo que no sabe. Si usted pide, dame el don de sabiduría, hermano, el que tiene un don de sabiduría da unos consejos tan certeros que casi fuera como profecía la que está dando. Yo he conocido gente que tiene don de palabra de sabiduría. Hay palabras de ciencia y la palabra de ciencia también muchas veces manifiesta con el don de profecía, porque cuando una persona está profetizando, Dios le utiliza de tal manera a veces que de repente uno está orando por la persona y de repente Dios le empieza a revelar que tiene problemas con el vaso. Es el don de ciencia, porque la ciencia llega y escudriña lo profundo del ser humano, lo que no le podría revelar nadie, ni una radiografía a veces. Pero el Espíritu Santo, cuando usted pidan esos dones, hermanos, pidámoslos. Señor, dame el don de ciencia. No necesita hablar en lenguas, ese es un don. Entonces a veces usted puede ver en las personas su necesidad o su problema y es don de ciencia. Mire, ore por sus riñones, hermano. Yo siento o Dios me revela de que ahí hay un problema en su vida. Don de ciencia. Porque es algo que no podría revelarse sino a través de ese don. Y así, diferentes cosas. Pero está el don de milagros, está el don de fe, y diferentes géneros de lenguas, diferentes cosas que la Biblia tiene de los 9 dones espirituales. Creemos también en los ministerios. Solo hay uno que no creemos que se manifieste en estos días. Y aquí tal vez choque con alguna persona. Nosotros no creemos, al menos como misión, no creemos en el ministerio del apostolado. Lo siento mucho. Si hay alguno que, ay, mi apóstol, y le quebré el corazón. ¿Verdad? No creemos. Creemos que hubo ministerio de apóstoles, pero fue muy especial y fueron hombres especiales que Dios usó, pero ese ministerio ahí quedó. Los demás siguen vigentes. Alguno diría, no, yo difiero con usted. No se preocupe, no hay problema, nos vamos a salvar. Allá le preguntamos al Señor Jesús. Pero yo la palabra del Señor a mí me revela en Apocalipsis capítulo 21 que está la Nueva Jerusalén y están las 12 columnas de la ciudad. ¿Y qué nombres tienen las 12 columnas?
Los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Yo ahí no veo a mi Guillermo Maldonado. ¿Sí o no? Pues por decirle algo, porque hay gente que, no, mi apóstol. Eso es un problema que se ha degenerado en las últimas décadas. Fíjense lo que le voy a decir ahorita. Ni siquiera los discípulos de los apóstoles reclamaron ser apóstoles. Y ellos tenían una solvencia más grande que cualquiera de estos que ha salido acá. Los discípulos de los apóstoles. Y nosotros leemos cartas. Compré un libro acerca de las últimas cartas, o de unas cartas que sobrevivieron de los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, y ellos declaraban en su carta: no nos atrevemos a llamarnos como uno de los grandes apóstoles del Cordero. Pero apareció un loco por ahí: no, yo soy apóstol con 10 anillos de oro en las manos. No, discúlpeme, pero esa gente no tiene solvencia para llamarse apóstol. Y si hay algún hermanito que nos oye, ay, me disculpan, pero eso es imposible. Personalmente no lo sostengo, no lo sostendré hasta que Cristo me lleve de aquí. Entonces, una vez llegó un pastor amigo y me dijo: Álvaro, me dijo, ya la iglesia estaba creciendo, la misión. Ya no sos pastor, me dijo. Dije yo: ¿por qué? Hoy sos apóstol, me dijo. Dios mío. ¿Y por qué? Ya tenés más iglesias. No, hombre. Con que cristiano nos cuesta, hermano. Ese título es grande, ser cristiano, hijo del Dios de la gloria, es suficiente para nosotros. ¿Sí? Pero está pastores, evangelistas, o bueno, pastores y maestros, evangelistas, ¿y qué más? Profetas. Son ministerios tan vigentes. Aún el don de profecía o el ministerio profético, les voy a decir algo. Yo no he visto ya ministerios proféticos. Don de profecía hay. Aquí hay don de profecía. Varios reciben profecía acá. En sueños Dios les habla. En revelaciones, en visiones, en inspiración. El don de profecía se manifiesta por inspiración y es la manera más conocida de manifestación del don de profecía. Inspirados. Y los que tienen don de profecía lo pueden perfeccionar. Pidan la voz audible. Pidan la voz audible. Que con voz audible no hay pierde. Cuando Dios nos inspira, o el Espíritu Santo nos inspira a profetizar, nos podemos equivocar. Pero cuando uno tiene voz audible, no hay pierde en la voz audible. Pídanlo. Dios puede hablarle. Le va a tocar, pero puede hablarle el Señor. Sí, le va a tocar ayuno, oración, entrega, santidad, pero Dios se puede manifestar. Es más, ¿cuántos creen que Dios habla? Pero que Dios habla, que usted oye la voz de Dios. ¿Cuántos creen que eso puede hacer? Claro que sí, puede ser. No puede llegar a oír la voz de Dios. Eso es un don. Es una manifestación tan linda. Es un regalo del cielo. Pero bien, no he visto ministerios proféticos. Ministerio profético es una cosa muy bonita, pero sí he visto dones de profecías. Y gracias a Dios que somos proféticos. Yo le doy gracias a Dios que la iglesia es profética, hermano. A la gente puede que no le guste, pero a mí me gusta que sea profética la iglesia. De veras. Porque la profecía nos hace andar alineaditos. De veras. Antes, bueno, en mi niñez, o al menos en mi juventud, habían dones de profecía tremendos. Uno hasta miedo tenía, que toda la gente que le iba a sacar los trapitos al sol, Señor. Dios no es así. Dios no es así, hermano. Pero uno, el mismo don de profecía lo alinea. Pero bien, no me voy a meter. Eso va a ser en el reglamento, en el don de profecía. Muy bien, avanzamos. Creemos en la iglesia, creemos en dónde estamos, en los dones espirituales en la actualidad, creemos en el mandamiento divino de ir y predicar el evangelio. Esto es lo más grande, ir y predicar el evangelio. La palabra del Señor dice que los dones se van a acabar. Todo, la ciencia se va a acabar, pero el amor permanecerá para siempre. Creemos en el futuro, creemos en el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Lo creemos. Hace pocos días lo estuvimos predicando. Creemos que tarde o temprano oiremos esa trompeta y nos iremos a las bodas del Cordero. ¿Cuántos lo creen? ¿Todavía tiene duda? Pídale a Dios que le convenza. Creemos en la segunda venida personal, visible y corporal de Jesucristo a la tierra, que sucederá
Después de esa gran persecución y guerra mundial con los judíos, la iglesia estará arriba. Y el 666 y todo lo que está profetizado en el Apocalipsis, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y los ejércitos del cielo vendrán con él. Y sus santos, dice la Biblia, en Zacarías, capítulo 14, vienen con él, que es la iglesia del Cordero, para reinar en la tierra por 1000 años. Cuando el milenio se cumpla, ya empezará la eternidad. Y esa parte todavía está velada, no la conocemos. Eso va a ser magnífico, estar eternamente con un Dios que no tiene límites para crear. Hermano, no sabemos qué es lo que Dios nos va a mostrar en la eternidad, pero que yo lo veo, vive Dios que lo vamos a ver. Lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Creemos en la resurrección de los justos para habitar en la morada eterna. También creemos en la resurrección de los injustos para ser juzgados y condenados eternamente en el lago de fuego. Lo creemos. Muy bien. Pasando de la introducción esta noche, vamos entonces al primer tema. ¿Qué le parece? Vamos a ir a la Biblia. Hoy vamos a hablar de la Biblia. Bien, no se preocupe, solo son 5 o 10 minutos ahorita. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Lo que estábamos aquí repasando son las doctrinas, ¿verdad? Bases doctrinales de nuestra fe. Esas son las bases doctrinales nuestras, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12 y 13. Ayúdeme a leerlo, por favor. Muy bien. Tomando como texto base para hablar acerca de la Biblia, la palabra de Dios, tenemos estos textos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cosa impresionante de la Biblia. Hablar de la palabra de Dios, vamos al reglamento, hablar de la palabra de Dios es hablar del corazón de Dios. Ningún otro tema puede superarlo por bonito que se escuche, porque todos los demás temas son extraídos de la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es un regalo de Dios para la humanidad. Sin ella, el mundo entero viviría en tinieblas, perdición y sin esperanza. La Biblia es una antorcha que alumbra al mundo con su luz. La palabra de Dios es el arma del Espíritu de Dios para la redención y la perfección del alma humana. Cada persona necesita tener un verdadero encuentro con la palabra de Dios porque ella nos imparte el poder de Dios en nuestros corazones. Muy bien, yo quiero que usted entienda algo esta noche. Lo primero que voy a decir es quizás lo más importante de entender de la Biblia. Nadie está sobre la Biblia. Nadie. La Biblia es la que manda. La Biblia manda en todos los aspectos. No hay pastor que su palabra sea más fuerte que lo que la Biblia tiene. No hay profeta, no hay evangelista. Y si un pastor va en contra de lo que está aquí escrito, ya cayó en error. Por muy buena persona que sea. Nosotros los ministros de Dios, los siervos de Dios, la iglesia, somos los únicos que predicamos la Biblia como está escrita. Porque la Biblia es la que manda. Entonces si usted tiene un sueño, si usted tiene una revelación, tiene que ir con la Biblia. Si usted tiene una profecía, o si yo tengo un mensaje, tiene que ir de acuerdo a la Biblia. Yo no puedo pararme aquí y decir, hermano, yo siento como que hoy se me ocurre, hermano, de que no sé, pero como que el Señor no vino a la tierra. Yo creo que eso fue mentira. Corra, huya.
Usted oye algo así en una iglesia, no lo tome livianamente ni grite amén. No, no, no. Lo que oye usted de los púlpitos tiene que ir de acuerdo a la Biblia. Si no va de acuerdo a la Biblia, es peligroso. Jesús lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El único que está en contra de la Biblia es el diablo. Gracias a Dios que amamos la Biblia. Amamos la palabra de Dios. Hermano, ¿cuántos aman la Biblia? Así de veras, que aman la Biblia, la palabra bendita de Dios. Qué bonito es amar la Biblia, amar la palabra de Dios. Mire, usted no sabe qué hacer algún día, abra la Biblia. Dios le va a hablar. Usted se siente triste, abra la Biblia. Se siente deprimido, abra la Biblia. Siente que no sabe si tomar una decisión, abra la Biblia. Se siente desanimado, abra la Biblia. No sabe cómo reaccionar ante una situación difícil, abra la Biblia. Cuando usted tiene este recurso para todas sus necesidades, no fracasará jamás. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Meditaréis en ella, en la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino. ¿Y sabes qué? Todo te saldrá bien. No hay pierde. Ay, pero es que a mí Dios no me habla. Yo como desearía sentir, aunque sea algo aquí en el oído. Nada. Pero tiene la Biblia. Una mujer, le habían secuestrado a su hija y se la asesinaron. Ella se volvió loca. Era cristiana, porque a los cristianos nos pasan cosas duras. Era cristiana. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Todos habían pensado que ella había perdido la cabeza. Agarró la Biblia y salió corriendo. Salió corriendo. Iba como sin rumbo. Y se fue a una de las fincas que ellos tenían, en un cafetal, y se tiró al suelo. Y le gritó a Dios: ¿por qué? Yo necesito que me hables, que me des algo que me sane este dolor. Y abrió la Biblia. ¿Sabe dónde abrió la Biblia? Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y eso, dice la hermana, le penetró el alma, le penetró el corazón, y un poder sobrenatural le sobrecogió de tal manera que ese dolor no la mató. Regresó siempre con la Biblia en la mano, pero ya un poco más calmada, porque Dios había tomado el control de su vida. No se desespere, no tome decisiones a la ligera, no, vaya a la Biblia. Dios le va a hablar. Este Dios que tenemos no es un Dios muerto, es un Dios vivo, y ha dejado su palabra. Cuando usted no sepa dónde ir ni qué hacer, ha dejado este libro para que usted lo abra, lo lea y sepa qué hacer. Una vez un pastor me dijo: hermano, pero yo no soy bautizado en el Espíritu Santo, y se me ha levantado una de bautizados en el Espíritu Santo, y yo no sé qué hacer. Y como que no, le digo yo, si tiene la Biblia. La Biblia manda. Léalo. 1 Corintios capítulo 12, capítulo 14, los dones del Espíritu. Hechos. Cómase todo el libro de los Hechos. Y así usted va a entender el mover del Espíritu Santo, aunque no sea bautizado en el Espíritu Santo. La Biblia manda sobre todos nosotros. Bien, voy a quedarme hasta aquí, hermanos. Algunos yo los con estos lentes, y hoy sí veo quién está durmiendo. Mire pues. Ajá, bien. Entonces, quiero solamente dejar el tiempo para una pregunta, si es que la hay. Pastor, yo tengo una pregunta. Nada más quiero dejar bien en claro, pastor, estoy algo confundido en cuestión al tema del arrebatamiento. Muy bien. La palabra de Dios dice que cuando Dios va a arrebatar su iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Eso quiere decir que va a ser más rápido que un párpado, ¿verdad? Entonces, en esa misma escena vamos a escuchar sonar las trompetas, o las
menciona en la segunda venida del Hijo del Hombre. No, cuando nosotros nos vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo ahí por el 13 en adelante, dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos resucitarán incorruptibles. Luego nosotros seremos transformados. Entonces en el arrebatamiento se va a dar ese sonido de trompeta, ¿verdad? Eso es lo que sostenemos con la palabra del Señor. Eso era todo, ¿no? Muy bien. Entonces, algunas personas, y esto se lo voy a decir antes de que usted lo encuentre por algún comentario por allá. Porque la palabra del Señor dice a la final trompeta. Entonces muchos sitúan, debido a ese comentario, a la final trompeta con las trompetas del Apocalipsis. Y algunas personas sostienen que el arrebatamiento va a ser en medio de la gran tribulación porque va a ser a la final trompeta, es decir, a la séptima trompeta de las 7 trompetas que se van a tocar del juicio en el Apocalipsis. Eso es lo que sostienen algunas personas. Claro, nosotros no creemos que ese es un asunto totalmente separado de la gran tribulación. Nosotros al menos sostenemos de que no, la iglesia no atravesará por la gran tribulación, sino que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, mientras la tierra se queda en la gran tribulación. Pero sí se sonará una trompeta. Aún lo declara también Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Ahí es donde se habla también del sonido de trompeta. Al sonido de la trompeta, los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿La rifamos? Vaya, hermano. Ajá. Ok. Sí, yo le digo, esa es una postura y lo he dicho en lo que escrituralmente. Yo he hablado con personas y aún hay pastores que me dicen, hermano, pero es que son 5 ministerios y ahí está incluido apóstol, pues. Y si, vaya, no hay ni una parte en donde Pablo da, o al menos los que fundaron, y Pablo es el maestro de nosotros, los gentiles, nunca dio instrucciones para qué requisitos tenía que tener un apóstol. Pero sí lo dio para un obispo, sí lo dio para un diácono. Encima de eso, claro, en el tiempo de los apóstoles, a Bernabé se le llamó apóstol. A diferentes otras personas se le llamaron apóstol, pero no era un indicativo de que ellos eran apóstoles o eran contados con los apóstoles, porque aún a Pablo se le cuestionó su apostolado por una simple razón, porque él no caminó en el ministerio de Jesús. Y para ser apóstol se tenía que haber caminado en el ministerio de Jesús. Entonces la iglesia de Corinto, que era una de las iglesias que fue la que más pesado le trató a Pablo, porque fue una cosa terrible. Decían que Pablo andaba en la carne, de que él no era apóstol. Y Pablo escribe, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres, sino por Dios. Entonces ahí por el capítulo 15, Pablo defiende su ministerio junto con el capítulo 9 de Primera de Corintios, defiende su ministerio apostólico. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque Pablo dice, algunos dicen que el Señor no se me ha presentado, pero sí, se me presentó, y hace referencia a su camino a Damasco, donde él tiene un encuentro personal con Jesús. Pero imagínense, Pablo, vaya, mencióneme cualquier apóstol de estos días, ¿quién le toca las chanclas al hombre, pues? O sea, es una cosa, es una falta de respeto ministerialmente hablando. Al menos yo así lo veo. Es una falta de respeto ministerialmente hablando. Entonces Pablo tiene que rebatir contra viento y marea en la iglesia cristiana para convencerlos de que él es apóstol. Y si él tuvo ese problema y ahora deliberadamente nosotros aceptamos a gente que se hace llamar apóstoles solo porque sí, eso es una imprudencia abismal la que se está cometiendo. Esa es mi opinión y la que sostiene la misión. Pero si alguien me dice, hermano, es que hay apóstoles porque la Biblia lo dice, a mí no me molesta. ¿Me explico? O sea, si alguien quiere llamarse apóstol, bueno,
yo no me atrevería tanto. Un cristiano y pastor estoy, pero hasta aquí ocupado. Muy bien, sí, la última, sí. Ujú. Ok. Solo yo y Bernabé no tenemos derecho. Ujú. Ujú. Entonces encontramos un peligro. ¿Cómo los identificamos? Ese es un problema. Ese es un problema. Porque, número uno, no toda la iglesia es espiritual. Como para tener la capacidad espiritual, intelectual de poder identificar quién es un apóstol. Ese es un problema. Otro es que si nosotros nos vamos a las raíces cristianas, ya cristianas y bíblicas, un apóstol tenía que haber visto a Jesucristo. Si alguien lo vio, lo ha visto, yo les voy a decir, yo he tenido visiones donde he visto al Señor. ¿Verdad? Pero yo no voy a andar ahí, me da hasta no sé qué hasta hablar esas cosas, pues, porque la gente no cree, de veras. Entonces pero nunca me atrevería a decir, yo soy un apóstol, tengo tantas iglesias. No, hermano. Pero hay gente que lo hace y no ha visto nunca al Señor. Y si hay alguien que es apóstol y lo ha visto, bueno, algún día lo sabré. Amén. Pero no sostenemos que es apóstol. Amén. Muy bien, nos ponemos de pie en esta hora. Vamos a terminar con las preguntas acá. Ya nos pasamos de las 9. Espero, hermanos, que haya salido edificado. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que seas tú, Dios mío eterno, en el nombre de Jesús guiando la iglesia. Solo tú eres el que nos guía, el que nos pastorea, el que nos saca adelante, Señor. Y en esta hora